Frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, una mujer de 52 años recogía sus pancartas mientras el frío de diciembre calaba hasta los huesos. Había pasado días ahí, exigiendo justicia. No sabía que le quedaban solo minutos de vida. Un vehículo se detuvo, un hombre descendió, y la noche se llenó de disparos. Marisela Escobedo cayó frente a las mismas autoridades que la habían ignorado. Su crimen: pedir justicia por su hija asesinada. Hola, mi estimado público. Esta noche en Evidencia Forense vamos a analizar un caso más de esos que aterrorizaron a una comunidad y dejaron ver la verdadera maldad que esconde el ser humano. Este es el caso de Marisela Escobedo, una madre que se convirtió en activista y pagó con su vida el precio de buscar justicia en un sistema roto. Los hechos que vamos a narrar ocurrieron en Chihuahua, México, entre 2008 y 2010, en plena guerra contra el narcotráfico que dejó miles de víctimas en Ciudad Juárez. Marisela Escobedo Ortiz nació el 12 de junio de 1958 en Piedras Negras, Coahuila. Era enfermera de profesión, madre de 3 hijos y llevaba una vida tranquila en Chihuahua. Su hija menor, Rubí Marisol Fraire Escobedo, era una adolescente de 16 años, llena de vida y con toda una existencia por delante. Pero como muchas jóvenes de su edad, Rubí se enamoró de la persona equivocada. A los 15 años, Rubí conoció a Sergio Rafael Barraza Bocanegra, un joven de 24 años con conexiones a la pandilla Los Aztecas, un brazo armado del cártel de Juárez. La relación fue tormentosa desde el inicio. Marisela nunca aprobó ese noviazgo, pero su hija estaba enamorada. Cuando Rubí quedó embarazada a los 15 años, decidió irse a vivir con Sergio a pesar de las advertencias de su madre. La situación económica de la pareja era desastrosa. No tenían para comer. Marisela, con el corazón de madre que la caracterizaba, decidió ayudarla. Le daba dinero para el médico, para comida, para que su nieta no sufriera. Cuando nació la bebé, Heidi, Marisela pagó la clínica porque Sergio no tenía trabajo. Pero detrás de la fachada de novio, joven y desempleado, Sergio Barraza era un hombre violento con vínculos criminales. Rubí comenzó a frecuentar más la casa de su madre. Llegaba temprano y se iba tarde, como buscando refugio. A finales de agosto de 2008, Rubí tomó una decisión: abandonaría a Sergio. Se fue a vivir con unas vecinas, Ruth Denise y Diana Berenice, llevándose a su bebé de 6 meses. Pero no le contó a nadie de su familia que pensaba dejarlo definitivamente. El 29 de agosto de 2008, Rubí y sus amigas se arreglaron y salieron a tomarse fotografías. Rubí llevaba consigo a su pequeña Heidi. Esa fue la última vez que alguien la vio con vida. Cuando su hermano Alejandro fue a buscarla esa tarde, ya no estaba. Nadie sabía dónde había ido. Marisela buscó desesperadamente a su hija. Repartió volantes por toda la ciudad, acudió a los medios de comunicación, se unió a grupos de madres que buscaban a sus hijas desaparecidas en Ciudad Juárez, una ciudad que para entonces ya era conocida como la capital mundial de los feminicidios. Pero las autoridades no mostraban interés. Era una más entre cientos de mujeres desaparecidas. Marisela sospechaba de Sergio desde el principio. Cuando lo confrontó, él le dijo con frialdad que Rubí se había ido con otro hombre, que lo había abandonado. Pero Marisela no le creyó. 5 meses después, el 30 de enero de 2009, Marisela recibió una llamada que cambiaría todo. Era Ángel Valles, un joven de 17 años que había escuchado a Sergio Barraza confesar el asesinato de Rubí. Le contó que Sergio había dicho exactamente dónde había dejado el cuerpo. Con esa información, Marisela no descansó. Usando sus propios recursos, localizó a Sergio Rafael Barraza en Fresnillo, Zacatecas. Logró que la policía lo detuviera y lo trasladaran a Ciudad Juárez. Lo que siguió fue una confesión escalofriante. Sergio confesó no una, sino 4 veces lo que le había hecho a Rubí. Los detalles eran horripilantes.
Según su propia confesión, Sergio mató a Rubí el 30 de agosto de 2008 en la casa que compartían en el fraccionamiento Cuernavaca. La golpeó brutalmente. Después pidió ayuda a su padrastro Rafael Gómez y a un amigo llamado David. Entre los tres metieron el cuerpo de la joven en un tambo, le echaron basura encima, le prendieron fuego y la quemaron. Luego llevaron los restos a un lugar conocido como Las Marraneras, un tiradero de desperdicios de cerdo en Ciudad Juárez, en la colonia fronteriza baja. Ahí abandonaron lo que quedaba de Rubí. El 18 de junio de 2009, siguiendo las indicaciones de Sergio, un equipo forense encontró 38 restos óseos calcinados en Las Marraneras. Las pruebas de ADN confirmaron lo que Marisela ya sabía en su corazón. Era su hija Rubí. Ese día, Marisela vivió su primera muerte. La esperanza de encontrarla con vida se había esfumado para siempre, pero la pesadilla apenas comenzaba. Sergio Rafael Barraza fue acusado de homicidio agravado contra una menor de edad. En ese entonces, Chihuahua, uno de los estados con más feminicidios del país, aún no había tipificado el feminicidio en su código penal. Eso no sucedería sino hasta 2017. El juicio se llevó a cabo del 26 al 29 de abril de 2010. Marisela y su familia organizaron marchas previas pidiendo la pena máxima para Barraza. Sergio confesó en el juicio por cuarta vez. Explicó con detalles cómo había matado a Rubí. Los jueces fueron a deliberar. 45 minutos después, los jueces Catalina Ochoa, Netzahualcóyotl Zúñiga y Rafael Boudiv dieron su veredicto. Sergio Barraza quedó absuelto por unanimidad. Según los jueces, el Ministerio Público no había aportado pruebas suficientes. La carpeta de investigación no estaba bien construida. No se había demostrado que los golpes fueran la causa de muerte. Sergio Rafael Barraza, quien había confesado 4 veces haber asesinado a Rubí, quedaba libre. El grito desgarrador de Marisela inundó la sala del tribunal. Marisela sintió morir por segunda vez, pero esta mujer, esta madre incansable, no se rendiría. Comenzó una campaña de protesta, marchó por las calles, acudió a los medios, presentó quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Su rostro se hizo conocido en todo México como símbolo de la lucha contra la impunidad. Finalmente, un tribunal de circuito revisó el caso y revocó la sentencia. Declararon a Sergio Barraza culpable y lo condenaron a 50 años de prisión por el asesinato de Rubí Marisol Fraire Escobedo. Pero había un problema. Sergio ya había escapado de Chihuahua. Estaba prófugo. Marisela volvió a hacer lo que mejor sabía hacer: investigar por su cuenta. Descubrió que Sergio se había unido al cártel de los Zetas y se escondía en Fresnillo, Zacatecas. Viajó hasta allá para exigir su captura. Las autoridades realizaron un operativo, pero Sergio escapó nuevamente. La frustración de Marisela era inmensa. Viajó a la Ciudad de México para solicitar una audiencia con el presidente Felipe Calderón. Le fue negada. Nadie en el gobierno federal quería recibirla. Desesperada y furiosa, Marisela regresó a Chihuahua. El 8 de diciembre de 2010, instaló un plantón permanente frente al Palacio de Gobierno. Ahí, con pancartas que mostraban fotos de Rubí y denunciaban la impunidad, Marisela pasaba los días exigiendo que las autoridades capturaran a Sergio Barraza. El gobernador César Duarte no salió a recibirla. Los funcionarios la ignoraban. Pero Marisela no se movería de ahí. El 16 de diciembre de 2010, alrededor de las 9 de la noche, Marisela estaba recogiendo sus pancartas después de otro día de protesta infructuosa. El frío calaba. De repente, un vehículo se detuvo frente al Palacio de Gobierno. Un hombre descendió. Marisela lo vio y supo que venía por ella. Intentó correr hacia las puertas del palacio buscando refugio. El hombre la persiguió, sacó un arma y le disparó en la cabeza. Marisela Escobedo cayó muerta frente al Palacio de Gobierno, a metros de las guardias de seguridad que no hicieron nada por protegerla. Tenía 52 años,
Esa fue su tercera y última muerte. Las imágenes del asesinato quedaron grabadas en las cámaras de seguridad. Un hombre ejecutando a una madre activista frente a la sede del gobierno estatal. La impunidad había llegado a su punto más brutal. ¿Quién era el asesino y quién lo había enviado? Las autoridades presentaron varios sospechosos. Primero dijeron que había sido el propio Sergio Barraza. Luego, el 15 de diciembre de 2011, identificaron a un tal Héctor Manuel Flores Morán, alias El Payaso, como el autor material. Finalmente, el 7 de octubre de 2012, capturaron a José Enrique Jiménez Zavala, alias El Wicked. Según las autoridades, el Wicked era un sicario de la pandilla Los Aztecas, brazo armado de la Línea, el cártel que controlaba Chihuahua. El propio Jiménez Zavala confesó que el asesinato de Marisela fue resultado de un pacto entre la Línea y los Zetas. Fue un crimen por encargo. Sin embargo, familiares de Marisela cuestionaron esta versión. El hermano de Marisela, quien fue testigo del asesinato, declaró públicamente que el Wicked no era el asesino. Señaló a Andy Barraza, hermano de Sergio Rafael, como el verdadero autor material del crimen, pero las autoridades mantuvieron su versión. José Enrique Jiménez Zavala fue recluido en el penal estatal de Chihuahua, acusado también de un multihomicidio ocurrido en un bar. Años después, murió en prisión, presuntamente estrangulado por su compañero de celda. Pero la ola de violencia no terminó ahí. Ángel Valles, el joven que había llamado a Marisela para contarle que Sergio había confesado, fue asesinado. Después, el 15 de marzo de 2011, un comando armado irrumpió en una vivienda de la colonia Plutarco Elías Calles en Ciudad Juárez. Entraron con armas de alto calibre y dispararon a sangre fría contra 3 personas. Juan Ernesto Maciel, un joven de 17 años que era testigo clave del caso. Su padre, Manuel Dámaso. Maciel García, de 45 años, y su tía, María Maciel García, de 35. Juan Ernesto iba a testificar en los siguientes días. Los 3 fueron ejecutados. 2 niños pequeños de 1 y 3 años fueron los únicos sobrevivientes de la masacre. David, el amigo que ayudó a Sergio a deshacerse del cuerpo de Rubí, también tuvo un final trágico. Fue asesinado el 6 de octubre de 2009, a los 16 años, con 20 puñaladas. Todos los que sabían algo terminaron muertos. ¿Y qué pasó con Sergio Rafael Barraza Bocanegra? Durante 2 años estuvo prófugo, protegido por los Zetas en Zacatecas. Pero el 16 de noviembre de 2012, el ejército mexicano realizó un operativo en una carretera cercana a la población de Joaquín Amaro, en el sur de Zacatecas. Hubo un enfrentamiento. Sergio Barraza murió abatido por disparos de los militares. Tenía 30 años. El gobernador César Duarte declaró que con la muerte de Barraza se cerraba un doloroso capítulo para los chihuahuenses. Dijo que era el inicio de que se fuera sanando esa profunda herida. Pero para muchos, el caso de Marisela Escobedo no se cerró con la muerte de su asesino. Se convirtió en un símbolo de la impunidad, de la complicidad del Estado, de la indiferencia de las autoridades ante el dolor de las víctimas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la Recomendación 44/2013, donde se evidenciaron las fallas del sistema judicial en Chihuahua. Pidió correcciones, la investigación de los servidores públicos que intervinieron y una disculpa pública por parte del Estado. Los jueces que absolvieron a Barraza fueron destituidos, pero el daño ya estaba hecho. Marisela Escobedo se convirtió en un icono de la lucha contra la violencia de género y la impunidad en México. Su historia inspiró un documental de Netflix llamado Las 3 muertes de Marisela Escobedo, dirigido por Carlos Pérez Osorio, que muestra su lucha incansable por la justicia. La primera muerte fue cuando encontraron los restos de Rubí. La segunda, cuando absolvieron a Sergio Barraza. La tercera, cuando la asesinaron frente al Palacio de Gobierno. Rubí Marisol Fraire Escobedo tenía solo 16 años cuando fue asesinada brutalmente por su pareja.
Su madre, Marisela Escobedo Ortiz, dedicó los últimos 2 años de su vida a buscar justicia, enfrentándose a un sistema corrupto y a las redes del crimen organizado. Pagó con su vida el precio de no quedarse callada. Su historia es un recordatorio doloroso de que en México exigir justicia puede ser una sentencia de muerte. Apóyanos dando like y suscribiéndote al canal para traer más casos. Déjanos tus comentarios y sugerencias de qué más casos quisieras que analizáramos. No te olvides de seguirnos en las redes sociales. Nos encuentras como Evidencia Forense y escucha los episodios en Spotify.